Hola a todos, yo soy Mary y bienvenidos a Cocina para Todos. Hoy vamos a preparar buñuelos de calabacín, una receta muy fácil de hacer, rápida y que queda riquísima. Estos buñuelos son una auténtica delicia, ya que quedan muy esponjosos y aireados en su interior. Se preparan con muy poquitos ingredientes y además podéis dejar volar vuestra imaginación y añadirles las verduras que queráis. Así que si queréis hacerlos, tenéis los ingredientes tanto abajo en la descripción como al final del vídeo. Y ya empezamos. Lo primero que vamos a hacer es pelar una zanahoria. Personalmente me gusta mucho cómo queda la combinación de calabacín y zanahoria, pero si queréis esta parte la podéis obviar. Seguidamente la vamos a rallar con ayuda de un rallador. En mi caso, como podéis ver, tiene una parte más finita y otra más gruesa, y yo lo voy a hacer por esta parte. También voy a rallar la mitad de este calabacín, ya que como veis es bastante grande. Si el vuestro es más pequeñito podéis utilizarlo entero y no hace falta pelarlo. Si os gusta podéis dejarlo con piel o sin piel. A continuación vamos a añadir un poquito de sal, que esto nos va a servir para que las verduras suden y después los buñuelos no queden aguados. Mezclamos bien. Y mientras preparamos la masa de los buñuelos vamos a dejar que repose en un colador con un recipiente abajo para que caiga todo el agua sobrante. Fijaos, lo acabo de poner y ya ha caído bastante. Esta masa se hace igual que la de los buñuelos de viento, así que en un cazo a fuego medio alto vamos a poner 125 mililitros de agua. También 25 gramos de mantequilla y vamos a esperar unos segunditos a que la mantequilla se derrita por completo. Mientras vamos a mezclar 75 gramos de harina de trigo con 3 gramos de levadura química o polvos para hornear. La levadura es totalmente opcional, pero va a hacer que nuestros buñuelos queden más gorditos. Mezclamos muy bien y listo. Una vez derretida añadimos 3 gramos de sal y la mezcla que hicimos antes de levadura y harina, así de golpe. Rápidamente lo mezclamos todo muy bien. Y cuando veamos que no queda ningún grumo de harina, apagamos el fuego y retiramos. Mientras esperamos a que la masa se temple un poquito, tengo por aquí 2 huevos de tamaño mediano y simplemente con ayuda de un tenedor los vamos a batir ligeramente. ¡Listo! Añadimos la mitad de los huevos batidos e integramos. Seguidamente añadimos la otra mitad de los huevos batidos e integramos. Una vez lista nuestra masa, esta es con la consistencia que debe quedar y al levantar la espátula tiene que formar como una especie de pico de pato, ¿veis? Si la vuestra está más consistente, significa que necesita un poquito más de huevo batido. En el tiempo que hemos tardado en preparar la masa, fijaos todo el agua que ha soltado las verduras. Y aún puede soltar un poquito más, así que con ayuda de las manos vamos a presionar muy bien para que caiga todo ese agua que no queremos que entre en nuestra masa de los buñuelos. Para que los buñuelos queden lo mejor posible, tenemos que conseguir que las verduras queden súper secas. Como podéis ver, ya están súper bien sequitas, así que las añadimos a la masa de los buñuelos. Y personalmente también me gusta ponerle un poquito de pimienta molida, aunque le podéis poner la especia que más os guste. Mezclamos. Y ya tenemos la masa de los buñuelos lista para ser frita. He puesto una sartén con abundante aceite a fuego medio alto y una vez que ha alcanzado unos 175 grados centígrados, simplemente con ayuda de 2 cucharitas voy a ir dándole forma a los buñuelos y dejando que se frían. Normalmente suelen darse la vuelta solos, aunque también podemos ayudarlos con una espumadera. Es importante que el aceite no esté excesivamente caliente, ya que si no los buñuelos se quemarán por fuera y en su interior seguirán estando crudos. Pasados unos 10 minutos aproximadamente, los buñuelos ya están listos, así que los sacamos a un plato con una servilleta para que absorba el exceso de aceite. Y seguimos haciendo exactamente lo mismo con el resto. En total, con las cantidades que hemos usado, han salido unos 16 buñuelos. Y como podéis ver, quedan perfectos, con un doradito precioso y un interior muy tierno y jugoso. ¡Están riquísimos!
Y ya sabéis, si os ha gustado esta receta, os invito a que le deis a me gusta, a que os suscribáis a nuestros canales si no lo habéis hecho. Si la estáis viendo desde Facebook, os agradecería muchísimo si la compartís con vuestros amigos. Y si queréis seguir disfrutando de más recetas increíbles, os recomiendo nuestro último libro, Cocina para Todos, con 100 recetas fáciles, rápidas y económicas, que lo podéis encargar en cualquier librería de España o por internet. Un besito y hasta la próxima receta. ¡Adiós!